Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo para todo el continente sus cursos y sus conferencias, porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera, como todo mundo sabe, la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de La Hora de América, Cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocido es aculturarnos juntamente al calor de la charla o con nuestros profesores o con mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, nos va a acompañar la maestra Victoria Montemayor, que es uno de nuestros profesores, junto con el doctor Juan Pablo García y con el doctor David Berea, en Castalia, la Academia. A quien, es decir, a Victoria, me apresuro a unir para luego pasar a saludarlos como es nuestra. Por ejemplo, Big Man-Bantroy, muchas gracias por estar con nosotros. Minerva-Palacios, que es nuestra entusiasta, alumna de todos nuestros cursos. ¿Cómo estás, Minerva? Está Calaquita Dantesca, Gabriel es un querido amigo, alumno mío de hace muchos años. Está Everly-Jan, que también nos acompaña. Muchos saludos a todos y a los que se vayan a ir uniéndoles, iré saludando. Maestra Montemayor, ¿cómo está en esta bonita tarde? ¿Cómo le va? Hola, doctor Rincón, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en la hora de América, como siempre. Y Muy para charlar bien. de uno de Oye, los temas, ¿eh? ¿cómo? Para charlar de uno de los temas que tanto a ti como a mí nos apasionan. Ah, es que quedé obnubilado por tu nuevo cambio de imagen. Te ves muy bien. Me Ah, gusta. ya. Te ves muy bien, te ves muy real. Se ve que las vacaciones de verano te han asentado bastante bien. Sí, 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 he de decir que Pero sí. ¿por qué lo dudas? ¿Sí o no? Yo te veo más fresca, querida. Te veo más fresca. Pues es que descansar y el apapacho de mamá y de mi familia, ¿no? Siempre ayudan. Beata tú. Y tus amigos, obviamente. De mis amigos, de mi sobrino, de mi hermano, de mi cuñada. Entonces, sí. Muy bien, pero bueno, todo lo que empieza termina, ¿no? Ya pronto regresas a clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Y bueno, tienes en puerta acá en Castalia tu curso sobre Dante, del que estamos apenas a un mes, ¿no? Por cierto, váyanse, que se vayan agendando nuestros castarios, nuestros favoritos de Apolo, porque el 13 de septiembre, perdón, el 13 de septiembre comienza tu curso sobre Dante. Ya pueden preguntar, ya pueden inscribirse, la siguiente semana lo haremos oficial, pero bueno, pues quedan de una vez avisados, ¿no? No se vayan a perder, como algunos tuvieron, por desgracia, ¿no? Que se perdieron la conferencia de Dante, que fue un exitazo, ¿no? Todo el mundo lo dice, le gustó mucho. Bueno, no se vayan a perder ahora el curso que hemos programado junto con Victoria para leer guiados como el Dante en la mano de Virgilio, la primera parte de la comedia y decir el infierno. Vamos a saludar a quienes ya se han unido, ¿qué te parece? Mira, um, está René Manuel 6, saludo. Está Nitran-Bajo Hernández, Carmen Pino Castro, Frontera.Paraíso. Yo supongo que ese será un destino turístico, vacacional, ¿no? Que nos mandan unas cortesías. Está Carlos-de Bufo, el maestro Carlos Guerra, que le manda un saludo, que me preguntó de hace rato, ¿ya están transmitiendo? Sí, ya estamos transmitiendo, solamente para nuestros más queridos amigos como él. Bueno, en esta ocasión, no, sí, te voy a recordar quién eres, si es que en este punto alguien necesita saberlo, después de las transmisiones numerosas que hacemos por tu gentileza y que se pueden ver tanto en la lista de play que tenemos en Instagram como en la lista correspondiente de nuestro canal de YouTube. Si es que no nos pueden ver ahora, nos ven entonces en nuestro futuro, que será su presente. A Elvis.sb también le mandamos un saludo, que se acaba de unir. La maestra Victoria Montemayor es licenciada en Lengua y Literatura Italianas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Humanidades y Educación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución en la que, además de realizar ahora el doctorado, da clases hace ya tiempo de literatura europea, literatura italiana, literatura hispánica, literatura mexicana, a más de lengua italiana. A lo largo de los años ha cultivado con denuedo la poesía, el ensayo,
digamos también el periodismo, particularmente el periodismo cultural digital, ¿no? Por eso es que se la sabe de todas, todas cuando platicamos. Y ha sido en ocasiones felices para mí en el pasado la anfitriona de los espacios que ya he tenido donde yo he estado platicando con ella. Ha publicado un poemario, ha publicado recientemente una antología que ella misma ha traducido de las composiciones que imitaron a Petrarca, de las más granadas que hay, que ya se puede conseguir, sobre lo cual, bueno, hablaremos porque tenemos pendiente tu presentación acá en Castalia de ese libro, Petrarca en la poesía del Renacimiento italiano, de la cual, bueno, ya hablaremos en alguna otra ocasión, no dentro de mucho. Y es, bueno, digamos, aquella que cobra la voz cuando se trata de asuntos que tienen que ver, como todo mundo sabe, con Dante, con la Edad Media italiana, entre otras muchas otras cosas, entre muchas otras cosas de las cuales pues se irá ocupando y de las cuales ya se ha ocupado. En esta ocasión, además de causarme mucha emoción, como siempre, poder charlar con ella en la hora de América, según me lo propuso, vamos a hablar de algo que a ella le ha interesado a lo largo de los años porque se ha dedicado incluso en una de sus tesis a eso, que es ver cuál es la influencia de ciertos mitos en la literatura. Porque como decía, iba a decir Bachelard, pero no es Bachelard, no sé por qué lo tengo en la cabeza, porque como decía Blanchot, la literatura es heredera del mito, ¿no? O la literatura de una u otra manera ha impedido que los mitos, aunque vueltos en la tradición culta, no desaparezcan del todo. Bueno, hoy vamos a hablar, como ella me lo propuso, de el laberinto, ¿no? Que es una figura geométrica fantaseada en más de un mito, que ha pasado a más de un relato tradicional oculto, y hablaremos también de esa criatura que está asociada en el occidente europeo y americano por el laberinto, es decir, el minotauro. Si no me equivoco, eso es lo que me propusiste de lo que tratamos en esta tarde, ¿no, maestro? Así es, doctor, ese es el tema que te propuse. Perfecto. Oye, pues, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Quieres que comencemos hablando acerca del laberinto o quieres que comencemos hablando acerca del minotauro? Oye, bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que hace un rato que mencionaste a las personas que mandaron saludos, ahí puso Sí. Minerva que ya estaba agendado lo del curso, entonces un saludo para Sí es cierto, pero no lo vi. Ya lo vi. Sí. y René, Obviamente, obviamente. René es uno de mis compañeros del doctorado allá en Chihuahua Le mandamos un saludo a René. Y Gerardo, que fue uno de mis, bueno, es uno de mis alumnos todavía, entonces vi que se conectó una horita. Bueno, pues que no esperen, que se unan a Castalia, que se unan a tus cursos, serán bien recibidos, bien acogidos. Acá la pasamos bien. Minerva puede dar cuenta de eso y todos nuestros alumnos, ¿no? Sí, y bueno, otro de mis temas, como tú lo mencionaste hace un rato, de mis favoritos es Dante, ¿no? Que a Claro. propósito de Dante, pues también el infierno es una especie de laberinto, ¿no? Y ahorita que decías por dónde comenzar, si por el laberinto o el minotauro, yo creo que será más fácil comenzar pues, por el laberinto, ¿no? Porque el mito es una especie de tejido, ¿no? Donde se unen en él diversos personajes, ¿no? Todos los mitos están relacionados de una forma u otra, ¿no? Y cuando hablamos del mito del laberinto o cuando hablamos del mito del minotauro, hay Mm, algunos personajes que están ahí alrededor, ¿no? Que si mencionamos al minotauro, no podemos dejar de pensar, por ejemplo, en Dédalo, ¿no? O no sí, podemos dejar de pensar en Minos, o no mm, podemos dejar de pensar en Pasífae, o sí. en Ariadna, o incluso en Nícaro, ¿no? Entonces el mito también es una especie de tejido, ¿no? Los personajes y las situaciones se van entretejiendo unos con otros y como tú lo mencionabas, a través de la historia y a través del paso del tiempo, el mito ha sido recreado, ¿no? Tanto en la literatura como en las artes, ¿no? Y también tengo que decir que esta pasión por el minotauro y esta pasión del laberinto te la debo a ti. No, no me eches culpas, no me eches culpas. Lo que digas correrá por tu cuenta en esta ocasión. Luego andan diciendo que fui yo el culpable. Porque para los que nos están escuchando, bueno, Sergio fue mi maestro en la licenciatura. Y entonces una de mis primeras clases del primer semestre era precisamente la literatura grecolatina. Y Sí. entonces yo recuerdo al doctor Sergio Rincón entrar, ¿no? Como siempre, muy bien vestido, con su trajecito, con su portafolio, ¿no? Y toda una enciclopedia andando. Entonces, Casi recuerdo mitológico yo.
Sí. Y entonces Bueno, en este recuerdo, punto, en el que ya no estoy en la universidad, ya soy mítico, ¿no? Entonces comenzaba a ser legendario, pero ahora si soy algo, soy mítico. Mm. exacto. Y entonces yo recuerdo aquella tarde en la que entra el doctor con unas copias, ¿no? Y nos da el poema, creo que no es cierto. Primero fue el cuento de la casa de Asterión, ¿no? Y Ah, entonces otro día llega con el libreto de los Reyes de Julio Cortázar, ¿no? ay, sí, cómo no. Ah, y me parece que también leímos un poema de Borges sobre el laberinto, porque Borges tiene dos poemas que Sí, ustedes pueden buscar. Uno se llama Laberinto, esto me fascina, ¿no? Porque uno es laberinto y el otro lleva el artículo El laberinto. claro, pues hay de laberintos a laberintos. Sí, bueno, y a propósito ahorita que mencionabas que hay de laberintos a laberintos, pues también existen los laberintos naturales, ¿no? Y Mm, entonces estos laberintos naturales pueden ser bueno, no es que puedan ser, sino, por ejemplo, el desierto, ¿no? El mm, desierto se considera una especie de laberinto. eh, los bosques pudieran ser también una especie de laberinto, ¿no? Y actualmente, por hablar de una temática, digamos, moderna, ¿no? O posmoderna, las ciudades, ¿no? Las ciudades se convierten también en laberintos. Y entonces, tanto Borges como Cortázar, digo, por mencionar a los grandes, porque me estoy encauzando a lo que quiero hablar contigo, sí. ¿no? Cuando leemos las novelas, podemos encontrar ciertos tipos de laberintos. Y entre estos tipos de laberintos están las ciudades. Ahí también se estaban pasando los laberintos, por ejemplo, en las catedrales, ¿no? El Mm, laberinto también fue un símbolo que se utilizó mucho en las réplicas de las catedrales. mm, Están en la catedral de Amiens, hay un laberinto. En la catedral de Chartres, en mm. Francia, hay otro laberinto, ¿no? Y entonces cuando hablamos de un laberinto en una cuestión religiosa, estamos hablando de, sí, vaya, sí, de un laberinto que generalmente lo encontramos en el piso y que este símbolo tenía era como la llave de acceso a la que el visitante o digamos el peregrino entraba en este laberinto y entonces hacía una especie como de revisión espiritual, ¿no? Digamos, para Mm. poder llegar hasta el altar y consagrarse, ¿no? Entonces, ahora, todo laberinto se encuentra obviamente integrado por un centro, digamos, ¿no? Y entonces ahí Sí, porque también, digamos que el laberinto, porque ahora que has mencionado ciertos tipos de laberinto, me viene a la mente la necesidad de distinguir al menos dos tipos de laberinto a lo largo de la historia, que uno sería el laberinto hecho cárcel o la cárcel hecha laberinto o el laberinto con un propósito carcelario ujú, y de otra el laberinto en cuyo centro, al cual es difícil por su naturaleza, que todo el mundo conoce más o menos, difícil acceder por lo intrincado que es, de ujú. tal suerte que guarda en el centro al que se ansía llegar, luego de no poco esfuerzo, un regalo o un presente o un premio. ¿No? Yo creo que este segundo está asociado, como tú has dicho, más con el mundo europeo que con el mundo clásico o con el mundo medieval, y es quizá con el que lo asociamos más frecuentemente nosotros, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Y en esta cuestión, hablando del mito del Minotauro, ¿no? Lo que vamos a encontrar en este centro, pues obviamente es a este ser mitológico Uh que -huh, Dante describe también en la Divina Comedia en el infierno, ¿no? uh -huh, Ovidio lo describe, el mismo Borges en la Casa de Asterión lo describe, el mismo Cortázar, ¿no? sí, Y hay otro escritor italiano que es de mis favoritos, que es Antonio Tabucchi. uh Antonio Tabucchi tiene un cuento que se llama Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador. -huh. Y este cuento, que es un cuento realmente muy, muy corto, lo pueden buscar ahí en internet. Hay una traducción que se encuentra girando, que alguien la subió, que es mía. O sea, a lo mejor si le ponen la casa, si le ponen Así que si la ven, ya saben, reconozcan no, los créditos de la maestra Montessori. no, Ya pero no tiene que ser una gente como los músicos que ande así recolectando, cogiendo.
cosechando tus ganancias, ¿no? No, pero bueno, tienes toda la razón, pero sí, es de un blog y la persona que hizo ese blog sí pone traducción de Victoria Montemayor, ¿no? Y dije, ay, qué Ah, al interesante. menos. Qué Sí, bueno que me lo dices, porque si no le habría pedido ahora a los dialectos de las musas que se entreguen un poco a lo de Iniciaco y echaran para abajo el sitio. no, sí aparece ahí, es el sitio, sí aparece ahí con los créditos. Devastación, soltad a los perros de la guerra. Ajá. Y bueno, en este cuento de Tabuki, sueño de Dédalo, arquitecto y aviador, ¿no? Tabuki empieza, como lo menciona el título, por un sueño que tiene Dédalo. Ujú, Ahora, cuando hablamos de Dédalo, bueno, Dédalo es el constructor del laberinto, ¿no? Es el sí, arquitecto. Entonces, que Tabuki ponga el título como sueño, ahí está con el elemento onírico, ¿no? ujú, Sueño de Dédalo, arquitecto, eso me parece fascinante porque también a Dédalo se le considera el precursor de la arquitectura, ¿no? Y arquitecto y ¿qué? ¿Qué dije? Arquitecto y y aviador. aviador, Y aviador, porque es Dédalo quien construye las salas de cera para precisamente escapar del laberinto, ¿no? En el que lo había encerrado también Minos. claro. ¿Por qué? Porque el Minotauro, todos sabemos que es mitad hombre, mitad bestia, ¿no? Y entonces hay una cuestión ahí también muy interesante que en un aspecto simbólico, el Minotauro pudiera representar la bestialidad inherente al hombre, ¿no? Ujú, Entonces, ese podría ser todos los símbolos. Y hace un rato también que mencionaba sobre el laberinto, ¿no? El laberinto como prisión. Me acordé que Borges también tiene un cuento que es Ben Hakan el Bojarí muerto en su laberinto, ¿no? sí, Hay otro, creo que se llama Los dos laberintos también. Y Borges no solamente recurre a este mito laberíntico para construir sus cuentos o para construir esto de la casa de Asterión, que ahorita lo vamos a comentar, que es fascinante, sino que también construye estos laberintos de espacio y tiempo, ¿no? Que es lo ujú. que dice acá en Muerto. Bueno, y entonces, ahora, ¿de dónde viene la referencia al laberinto? El laberinto, hay una referencia en Plinio el Viejo, ¿no? Y entonces Plinio el Viejo, no me acuerdo ahorita en qué libro, menciona menciona dos principales laberintos, que es el laberinto egipcio, ¿no? Que Ah, él dice cierto. que tenía el lugar dedicado al culto solar y el lugar dedicado al culto lunar, ¿no? O sea, es decir, uno, digamos, abierto, como su nombre lo menciona, solar, y el otro Ujú, subterráneo, que es el culto lunar, que no se tenía acceso, ¿no? Digamos que solamente los iniciados. Entonces, Plinio el Viejo, en ese libro, que es sobre las cuestiones de la naturaleza, me parece, eh, Plinio menciona que Dédalo seguramente conocía ese laberinto egipcio y que por eso lo replica en Osos, ¿no? ujú. Y entonces, ahora, ¿de dónde viene el Minotauro? Hay otra cuestión en los mitos griegos que a mí me causa, a mí de repente se me enchina la piel, tan solo de pensarlo, que es Yo la pensé que tan solo de Sofía. aprendérselos en las versiones innúmeras en las que viven. También le enchina a uno el cuero. Claro, también. Pero, ¿cómo es que el mito del Minotauro, hay una cuestión ahí de zoofilia, ¿no? Porque Pasífae, Bueno, alguna vez me preguntaron, oiga, doctor, ¿y eso de la zoofilia se daba ya entre los griegos? Y de inmediato pensé, no, en la misma persona en la que tú estás pensando, ¿no? Pero cuéntanos más. Adereza la historia, adereza, para que seas tú y que no sea yo el que deje testimonio de lo que estás a punto de decir. bueno, ahora, hay dos versiones al respecto, que una la presenta Higinio en sus fábulas y la otra me Ajá, parece que aparece Apolodoro, Apolodoro. en la Y biblioteca. entonces, en la biblioteca, exacto, Higinio menciona que la reina Pasífae había dejado de hacer las ofrendas a la diosa Venus, ¿no? A la Ujú, diosa del amor. Y entonces la diosa enojada hace que Pasífae sienta una especie de atracción fatal, digamos, por el toro, ¿no?
sí. que la lleva a entregarse al toro. Entonces eso refiere Higinio en sus fábulas. Pero las otras versiones, como son Apolodoro y otras, refieren la otra cuestión que a mí me parece fascinante, porque habla sobre el poderío de Minos en las islas griegas, ¿no? Ujú, Que ujú, Minos quiere ser el rey más poderoso y entonces hace una oración a Poseidón, ¿no? Y le dice que lo nombre, bueno, básicamente que lo nombre el rey soberano sobre las islas, sobre Creta y sobre las islas adyacentes, ¿no? Y ujú. entonces Poseidón yo creo que le caía muy bien Minos, ¿no? Y dice, claro, yo te voy a dar el poder sobre todos los territorios, pero voy a enviar un toro del mar y tú me lo vas a tener que sacrificar a mí. Ujú, Y ujú. entonces cuando Minos ve surgir este toro del mar, que uno se lo debe de imaginar, o bueno, al menos yo me lo imagino un toro bellísimo, ¿no? Creo que Cortázar en Los Reyes menciona que el toro era rojo, ¿no? No me acuerdo en dónde leí que era un toro blanco, pero de una Sí. belleza, de una belleza fantástica. Y entonces, obviamente, cuando Minos ve salir, yo me imagino a Minos terminando la oración, ¿no? Y Poseidón enviándole el toro, y Minos dice que queda embelesado entre la belleza del toro, ¿no? Y entonces, Ujú. en lugar de sacrificarlo, lo envía a sus corrales y sacrifica a otro toro en su lugar. Y entonces ahí Muy comete una mal, falta la muy divinidad. mal. ¿Cómo? Muy mal, le están diciendo qué hacer, pero hay gente que es incapaz de seguir las recetas. Exacto. Y entonces, Minos, en una cuestión que en términos judio-cristianos nosotros decimos pecado, ¿no? Digamos, la transgresión hacia las cuestiones divinas, en, en términos griegos es la ibris, ¿no? Porque Ujú. comete una falta a la divinidad. Esa palabra nunca se me olvidó, ¿eh? Tú la mencionaste aquella vez. ¿La kibri? Sí, pues ya La sabes ibris. que entonces se me daba a arrojar así nociones que luego se me daba explicar durante las siguientes semanas, ¿no? De hibris, que diqué, que némesis, que nomos, que logos, que daimon, y ahí, ¿no? Seguimos platicando sobre esas cosas, ¿no? Sí, pero Ajá. exacto, digamos, ¿no? La hibris es, como tú bien has recordado, por lo que has leído, no por lo que yo dijera entonces. Pero la hibris es, a falta de una mejor palabra por ahora, una falta, ¿no? O sea, aquello que se comete en contra del dictado o del destino o de los dioses, cuya voluntad a veces entre los mortales se confunde con el destino, que lleva a los mortales a cometer alguna atrocidad que luego tendrán que resarcir para la reconstitución de la salubridad universal, ¿no? De lo cual, bueno, luego cortará tela la tragedia. Ajá. Y entonces, pues obviamente Minos se enoja, ¿no? Porque por esta cuestión de que Poseidón se enoja porque Minos no cumple la promesa, ¿no? Claro. Y entonces Minos dice, ah, sí, bueno, te gustó tanto el toro que envié, pues voy a hacer que a tu esposa le guste de la misma manera, ¿no? Y entonces ahí es donde Pasífae siente una pasión desenfrenada por el toro, eso me parece una cuestión terrible, ¿no? Pues se trataba de castigar a Minos, ¿no? Se trataba de castigar a Minos. Y entonces aquí es donde entra también Dédalo, ¿no? Porque Dédalo construye una vaca para que Pasífae se pueda introducir en ella y pueda de esta forma llegar con el toro, ¿no? Y entonces de esta unión nace Además, con una el especie mito. de, o sea, uno puede imaginarse el armastote, el armatoste ese que tuvo que construir Dédalo para que se introdujera dentro de él la reina, de entre cuyas falsas entrañas, pues gemía, ¿no? Para atraer al toro, porque el toro no nada más iba a montar sobre de ella, así porque sí, ¿no? Entonces tendría que atraerlo, y pues seguramente tuvo que haberlo embadurnado de algo, Dédalo, pues para que también fuese aún más atractivo. Entonces su trabajo, digamos que le costó a Pacify, digo, tampoco es que no se lo haya ganado, de hecho gana. Que haya sido tan fácil. Sí, o sea, resulta que para traer a los güeyes también, pero no era cualquier güey, hay que decirlo.
Así que, Claro, era un ¿no? toro enviado por Poseidón, ¿no? Ahora, Sí. hay otra cuestión también interesante porque el toro griega era también el símbolo de la fertilidad, ¿no? Y el símbolo de la fuerza telúrica, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que es más profunda, que va en función de un mito de fertilidad de la tierra, ¿no? Y que en otra lectura, digamos, del mito, ¿no? Ahora, Virgilio también habla en la Eneida, ¿no? En el libro sexto de la Eneida, menciona al artífice, ¿no? De hecho creo que dice, Dédalo, esta es la fama, huyendo del reino minoico, sobre rápidas plumas bueno, no, se liberó y voló hacia el cielo, ¿no? Y entonces apenas llegó a la tierra y consagró a Febo las alas y fundó un templo, ¿no? Entonces, esto lo refiere Virgilio en el libro sexto de la Eneida, que lo estoy leyendo de una traducción al italiano, por eso. Y entonces dice, allá sobre el alto mar, la tierra de Nosos, he aquí el amor cruel del toro, el engaño y la unión de Pasífae, el fruto mixto de una prole biforme. Se ve el minotauro lleno de una pasión maldita. Y luego el laberinto bien conocido de inextricables caminos, pero Ariadna y su piadoso y grande amor hace que Dédalo resuelva el laberinto para que pueda llegar Teseo, ¿no? Y entonces aquí ya van varios personajes, ¿no? O sea, ya no nada más es Dédalo, recordamos también al hijo de Dédalo, que es Ícaro. Ícaro, como, bueno, Dédalo, hay dos mitos referentes a, pudiéramos decir, a no hacerle caso a los papás, ¿no? Como es el mito de Fatón y el mito de Ah, Ícaro, ¿no? Porque sí, Dédalo le dice, no vueles cerca del sol. ¿Y qué hacen los adolescentes? Si el papá dice, no lo hagas, el adolescente dice, no, claro que lo voy a hacer, ¿por qué no? ¿No? Entonces algo así hace Ícaro, y en el caso de Fatón, que es más grave todavía, porque Fatón le pide una prueba a Helios de que es su de que es hijo, su padre. Sí. de que ajá, y le dice que le preste el carro del sol, ¿no? Y entonces hay dos mitos que van a ser recurrentes cuando se habla de caída, cuando se habla de caída y por su paso por el sol, ¿no? Que se precipita, digamos, al abismo, pues es tanto el de Ícaro, que se precipita en el mar, ¿no? Y las plumas ondean, ¿no? D'Annunzio tiene un poema que me fascina, que es el ala sobre el mar, donde dice, ay del ala Icaria, ¿no? Que se precipitó en el abismo, ¿no? Y ondea como pálido, y ondea como, como ondea con palidez sobre el mar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, y en nuestra tradición son mitos estos dos, el de Ícaro de una parte y el de Faetón por la otra, a los que se alude constantemente desde Garcilaso y aún antes hasta Sor Juana y aún después, a propósito precisamente de la temeridad, ¿no? Es decir, de ir claro, más allá de lo que se ha establecido como límite, en el caso de Ícaro, y la caída, ¿no? En el ujú, caso, la caída en la desgracia, no por diferentes circunstancias, en el caso de Faetón, ¿no? Y el sí, caso de Sor Juana es más parecido al de Faetón que al de Ícaro, ¿no? Um, o más bien, como ha dicho Octavio Paz, yo creo que en eso acierta, ¿no? En su figura, en las vicisitudes de su vida, se conjugan coincidentemente ambas imágenes, ¿no? O sea, ella quiere ir más allá porque quiere aprender, quiere saber. Si de eso surge poesía, estará bien, pero si no, lo que le importaba a ella era leer desde un recetario de cocina hasta un manual de esgrima. Pero las circunstancias se lo impidieron e hicieron que se precipitara después de
no habérselo propuesto, quedado encumbrada por su intelecto y por su talento, ¿no? Entonces yo creo que en ella, o sea, Sor Juana es a un tiempo Icaria, ¿no? Y Faetónica, ¿no? Por Ujú. el ascenso y por la caída, ¿no? Por la temeridad y por la reprensión por haberse atrevido. Claro, y ahorita que estás hablando de la literatura en lengua española, ¿no? Por ejemplo, está Calderón de la Barca con Segismundo, ¿no? Cuando refiere Ujú. a Segismundo, monstruo de su laberinto, ¿no? Y Sí, entonces, y si nuestros amigos no recuerdan con exactitud el mito de Ícaro, que es este jovencito, el hijo, el hijo de Dédalo, que armado de las alas que le provió el padre, se acercó demasiado al sol, se derritió la cera con la que estaban sujetadas y se precipitó en el mar, que luego llevará su nombre, el mar Icario, ¿verdad? Pues véanse, por ejemplo, una de las últimas versiones sobre King Kong, ¿no? King Kong, la isla Calavera, cuando las huestes militares entran a la isla y tienen que atravesar por una tormenta eléctrica que les hace suponer que se van a caer, pues el capitán invoca el mito de Ícaro, ¿no? Y dice, lo único que el papá Ícaro no le dio fueron alas de acero, como si no las dio el gran estado de, no me acuerdo si Mississippi o de Pittsburgh, no sé qué, seguramente de Pittsburgh, ¿no? Porque de ahí son los acereros. Entonces, efectivamente, no caen y pues entran ahí la calavera. Vean esa escena, para que vean que el mito da para todo, hasta para King Kong. sí, ahorita que decías eso, estaba tratando de acordarme de otra escena de películas. Bueno, vi una película muy reciente, bueno, vaya, la vi recientemente, creo que es del año pasado, que se llama La vieja guardia, ¿no? Mm, Y entonces la vieja guardia, que es con Charlize Theron, retoma el mito de Andrómaca, ¿no? Pero bueno, mm, el punto es que Andrómaca en esta película lleva un hacha, ¿no? Y es una doble hacha. sí, Entonces, como la... porque bueno, a propósito del laberinto, ¿no? ¿De dónde viene la palabra laberinto? Bueno, hay quien dice que viene de labris, ¿no? Y precisamente viene de labris como el hacha doble, ¿no? Mm. Aprovecho. Los que Para están... decir que sobre mi tesis de maestría hay un hacha doble. Tú muy bien, tú y los cretenses. Y, y bueno, para quien no está en Chihuahua, la puede buscar en la biblioteca. No he visto si ya la subieron a la red. La otra vez me metí, pero no me apareció. Pero bueno, el punto es que Labris, que viene del, ¿ves? Todo, ahora ya no encuentro esa cita. Bueno, Así pasa con las tesis, uno las escribe y las olvida. Habrá quien nos haga el favor de leerlas. y bueno, al hacha doble, pero también hay otro término, no me acuerdo si también del griego, donde hace referencia que viene de una cuestión que hace referencia a los túneles, ¿no? Mm, Entonces, eso también me parece bastante simpático porque el laberinto, como lo decíamos al inicio, pues es un intrincado, ¿no? Hay ujú, algo sin salida, ¿no? Que es lo que, bueno, Dédalo construye este laberinto para encerrar al Minotauro, ¿no? Y entonces los otros personajes que aparecen en Ariadna y Teseo, ¿no? Entonces, Ariadna es, digamos, la hermana del Minotauro, ¿no? Y Y Cortázar en Los Reyes utiliza una estratagema que me parece fascinante, ¿no? Porque si Pasífae se enamora del toro, Cortázar en Los Reyes hace que Ariadna sienta una pasión y un deseo por el Minotauro, ¿no? De tal ah, sí. manera que ayuda a Teseo, pero porque quiere que el Minotauro salga, ¿no? Ahora, la obra de Cortázar, que es una obra de teatro que, que lleva el título de Los Reyes, la acabo de descargar en internet. Entonces, si les interesa leerla, la pueden descargar. Y para mí es un poema fascinante, ¿no? Es un Ujú, poema que a mí me parece maravilloso, ¿no? Y empieza, voy a leer el primer párrafo, bueno, la mitad del, bueno, el primer párrafo y la mitad del segundo. La nave es Minos, ¿no? Y se encuentra viendo al mar. Y ujú, entonces dice, la nave llegará cuando las sombras calcinadas de mediodía
Finjan el caracol que se repliega para considerar húmedo y secreto las imágenes de su ámbito en reposo. Oh caracol innominable, resonante desolación de mármol, qué fosco silencio discurrirán tus entrañas sin salida. O sea, los adjetivos que utiliza, caracol, ¿no? Caracol de mármol, desolación, fosco silencio y entrañas, ¿no? Hacen referencia a este camino, ¿no? Intrincado, a este camino del cual se dificulta la salida. Y entonces dice, allí mora legítimo habitante esta tortura de mis noches, minotauro insaciable. Allí medita y urde las puertas del futuro, los párpados de piedra que su sagaz perfidia alza contra mi trono en la muralla. Y entonces de repente aparece la voz de Ariana y que le dice, tú lo querías encerrado, ¿no? Porque tienes miedo. Y entonces el Minotauro se convierte en una especie de divinidad al que deben de ser sacrificados jóvenes atenienses, ¿no? Los más valientes, los más hermosos. Y luego hay mitógrafos que refieren que este rito se llevaba a cabo cada 7 años, otros que cada 9 años, ¿no? De hecho, en Borges me parece que dice cada 9 años entran a mi casa, ¿no? Acá lo tengo, en la casa de Asterión. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos, ¿no? Ahora, cómo dibuja Borges a Asterión, ¿no? Porque me acuerdo que aquella vez que también llegaste con este cuento, La casa de Asterión, y todos así, ¿no? La casa de Asterión. Asterión es el otro nombre con el que se conoce al Minotauro y todos. Sí, pero no se los dije sino hasta después, ¿no? Cuando lo leímos, ¿no? No, no les arruiné la sorpresa, sino que... Sí, y entonces este cuento de la casa de Asterión de Borges comienza con el epígrafe precisamente de Apolodoro, ¿no? Donde Mira, dice, ese es un claro ejemplo de que Borges siempre le apostó a la ignorancia de sus lectores, en particular de los lectores que creyesen saber algo. claro, sí, bueno, y ya ves que también hay quien dice que Borges es el Minotauro, ¿no? Porque dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura, ¿no? Dice Nitran-Hernández, Borges es quien humaniza a Asterión. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, maestra? Sí, sí hay Asterión al final del relato me parece un ser inocente y fascinante, ¿no? O sea, yo, Fíjate que a mí me lo parece más en la versión de Cortázar que en la versión de Borges. O sea, digamos, si se trata de presentarnos una figura humana, es decir, una figura con la cual nosotros nos podamos, o de la cual más bien nos podamos compadecer antes que espantar, creo que cumple ese propósito mejor Cortázar, ¿no? En Los Reyes que Borges en la Casa de Asterión. Pero en ambos casos, sin duda, la imagen que se nos presenta del Minotauro no es obviamente la que nosotros tenemos en mente, a la que hemos estado durante, o a la que estuvimos durante mucho tiempo acostumbrados, ¿no? Como la de la bestia, como la del monstruo, como la del devorador de hombres, ¿no? Que aterrorizaba las islas del Egeo. claro, sí, bueno, esto que acabas de mencionar es sumamente interesante porque efectivamente tanto Borges como Cortázar le dan un vuelco al Minotauro, ¿no? O sea, Ujú, sí sigue, digamos, constituyendo esta cuestión física del monstruo, ¿no? Pero ujú, hay una ujú. humanización en este monstruo, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Gerardo, porque en Asterión, hasta cierto punto, hay unos rasgos ahí muy inocentes del Minotauro.
y muy Sí, sí, infantiles sí. también, ¿no? Entonces, bueno, de hecho dice, mm, bueno, dice Asterión, yo no soy un prisionero, ¿no? Las puertas de mi casa están abiertas día y noche. Y esto también es lo interesante en Borges, que el cuento se llama La casa de Asterión, ¿no? O sea, no Ujú, ujú. es el laberinto, sino la casa. Y entonces, en la tesis que yo escribí de maestría, lo que yo menciono es que es, o sea, es un recinto, obviamente es su casa, y es el espacio que Asterión habita, ¿no? Sí, Y en- porque además pongamos sobre la mesa esta posibilidad. Si el Minotauro, luego de haber nacido, fue colocado desde pequeño en el laberinto, él no sabe qué cosa es un laberinto, no, claro, totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces para él su casa es eso, ¿no? Su casa, Ujú. ¿no? Es decir, para él Claro. tiene muchos pasillos, muchas paredes, muchas puertas. Bueno, no tiene Exacto. puertas más bien, ¿no? Tiene muchos pasillos, muchos recovecos, muchos recodos, ¿no? Pero Ajá, laberinto no es. O sea, es de exacto. suponer que, oye, pues si está intrincado tu laberinto, ¿no? ¿Laberinto cómo? ¿No? ¿Laberinto cómo? Ah, seguramente viene de doble hacha. Pues no, pero no sé qué quieren decir con eso. Ajá, y entonces hay una parte, ¿no? Hay partes, es que Borges es magistral, ¿no? Y hay una parte donde dice, hay azoteas ¿Como persona o como escritor? como escritor, O como las dos. como las, bueno, como las dos, No, no sé, habrá que preguntarle a Kodama. Habrá que preguntarle a Kodama. exacto, pero dice, hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión que uno como lector dice que, o sea, me dejo caer hasta ensangrentarme. Hay una violencia ahí interesante, ¿no? Pero después dice, a cualquier hora puedo jugar a estar dormida. Entonces aquí está este verbo, puedo jugar a estar dormido, ¿no? O sea, aquí está esta cuestión, digamos, infantil de Asterión, que está jugando, se queda dormido y con los ojos cerrados y la respiración poderosa, ¿no? Y a veces, pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro, Asterión. Y entonces Borges, cuando uno empieza a leer sus cuentos, ¿no? Se da cuenta de que Borges tiene como lugares, temas recurrentes, ¿no? Ujú, El ujú. laberinto, el tiempo, el espacio y el otro, ¿no? Y Sí. entonces aquí es interesante también que dice, de tantos juegos, el que prefiero es del otro Asterión. O sea, hay un otro Asterión, ¿no? Pero dice, finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Esta parte me parece fascinante, ¿no? Ujú, Dice, ujú. y entonces con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O ahora desembocamos en otro patio, lo que ahorita tú decías, ¿no? Tiene muchos recovecos, hay muchos patios, hay cosas intrincadas. O bien decía yo, ya te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás como el sótano se bifurca, ¿no? Entonces, esto del sótano se bifurca también es interesante porque en el Aleph, ¿no? Habla de estas bifurcaciones y de este sótano, y bueno, ya ahí es Ujú, ujú, ujú. era, ¿no? De todos los mundos. Y luego dice, a veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. O sea, a veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Los adjetivos que utiliza, los sustantivos, la manera de escribir Asterión y su forma de ser, por eso digo que sí estoy de acuerdo en que Gerardo dice, Borges humaniza a Asterión, ¿no? Lo humaniza y lo pinta hasta con ciertos rasgos de sensibilidad y de inocencia, ¿no? Ujú. Pero luego hay un giro también ahí muy interesante, porque Asterión dice, quizá yo he creado las estrellas y el sol y ya no me acuerdo. Y entonces aquí está una cuestión de Asterión como creador, ¿no? De Asterión como divinidad. O sea, tal vez yo las creé, pero no me acuerdo. Y entonces dice, cada 9 años se entran en la casa hombres para que yo los libere de todo mal, ¿no? Y aquí hay un investigador, que ahorita no recuerdo cuál es su nombre, donde menciona que hay una cuestión de redención, ¿no? Que Borges está jugando con esta cuestión judeocristiana, porque Asterión se convierte en un redentor, ¿no? Y entonces, para que yo los libere de todo mal,
oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos, ¿no? O sea, por eso digo, estos, estas cuestiones de giros que da Borges, ¿no? Del Minotauro con cierta inocencia, ¿no? Eh, y de repente, y dice, la ceremonia dura pocos minutos, uno tras otros caen sin que yo me ensangriente las manos. Entonces, si ya había una cuestión ahí de caída, ¿no? Ahí también ya podríamos empezar a pensar en la caída, ¿no? De Astorión, porque se ensangrienta. Y acá nuevamente se cae y se ensangrienta, perdón, mata sin saber que está matando. Eso es lo interesante, ¿no? Uno a uno caen sin que yo, Asterión, me llene las manos de sangre, ¿no? Como los niños cuando matan por primera vez, Claro, que no suele ser, bueno, podría matar a sus congéneres sin ningún rastro de culpa, porque aún no se los ha moralizado, pero lo vemos con frecuencia en el caso de las mascotas que los niños matan. ah, No diré que asesinan, no, pero matan, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando con ellos, ¿no? Entonces, yo no estaría tan, o sea, yo no compartiría la idea de la inocencia, pero sí de la naturaleza infantil del Minotauro, ajá, ¿no? En cuyo juego, o por cuyo juego incluso puede matar a las criaturas que lo visitan, de las cuales no tiene conciencia, precisamente porque parecería ser una especie de infante, ¿no? ujú, Supradesarrollado. Por lo claro, cual, pues tampoco está supeditado a la moral, ¿no? Es decir, nomás no se los devora, pues porque en esa versión no se los devora, ¿no? Pero pues de que los mata, pues los mata. claro, ¿no? Y entonces, bueno, también está esta cuestión del rito, ¿no? Ujú. En el caso del laberinto, me parece que tanto el mito como el rito van de la mano, ¿no? Porque hay una cuestión ritual que es el sacrificio de los jóvenes atenienses al Minotauro. Claro, aquí la cuestión era para que Minos pudiera mantener su soberanía, ¿no? Sobre las otras. Entonces, esto, digamos, en cuanto a Borges, y ya hacia el final de la historia, sin hacer spoiler, entra Teseo, ¿no? Y hay un diálogo ahí entre Teseo y Ariadna. Ahí lo voy a dejar por si alguien no ha leído La Casa de Asterión, vaya a leerlo, ¿no? Y en Los Reyes de Cortázar, ¿no? Ya Sí, pero fíjate que ahora que, antes de que pases a Cortázar, o más bien antes de que vuelvas a Cortázar, hay que decir primero que estamos hablando de ese cuento de Borges y de esa obra de teatro de Cortázar, que es la única obra de teatro de Cortázar, porque son en nuestra tradición, es decir, la hispánica, pues las dos versiones modernas que nosotros tenemos sobre de ese mito que cruzó edades. Um, que no se escribieron al menos, no se escribieron en tiempos cercanos, ¿no? Y es, quien quiera ver lo contrario, pues se equivoca, es una casualidad que los que nos hayan dado esas dos versiones sean de escritores argentinos, ¿no? Y que además se hayan conocido. Lo que no es una casualidad es que a ambos escritores que cultivaron la literatura fantástica, que es toda la literatura que no sea realista, ¿no? O sea, ¿no? La literatura fantástica, sí los una a eso, precisamente, ¿no? La atracción que ejerció en ambos una figura como la del Minotauro y lo que les haya permitido hacer con él, ¿no? En ambos casos. Y ahí tenemos el cuento de uno y la obra de teatro. Pero lo que quería decir era esto. A mí me sigue pareciendo asombroso. Supongo que por eso les puse a leer entusiastamente a Borges, ¿no? Aunque el curso era de literatura griega, pues por eso seguramente los puse a ver a, a leer a, a Borges. Pero en aquella época estaba yo con mis pesquisas, ¿no? De qué había dado el mito en la literatura hispánica en el siglo XX, ¿no? Y de ahí fue que fui haciendo yo mis colecciones de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el Prometeo sifilítico de Renato Leduc. buenísimo, no lo he Sí, es muy encontrado. divertido, es muy divertido, es muy divertido. Pero a mí lo que me sigue asombrando del cuento de Borges es que, como hace, echa mano de, digamos que usufructa de la ignorancia del escritor, del tu lector, ¿no? Porque
Que en ese caso, digamos, se lo puede compadecer porque muy poca gente en realidad, a menos de que se dedique con denuedo al estudio del mito griego, no tanto para saber qué pudo haber significado, cuanto para enterarse, digamos, de la historia, de la trama. Poca gente sabe que Diodoro Sículo, en su colección mitológica que conocemos como la biblioteca o la biblioteca mitológica, es el único que menciona el nombre del Minotauro, que obviamente se lo inventó, ¿no? Porque además el nombre de Minotauro, hasta donde nosotros hemos podido intuir luego de Evans, debió haber sido el nombre o el título más bien que llevase el lugarteniente del déspota cretense, ¿no? Que también pudo haber sido el de Minos. Entonces, Minos era el nombre como el de Faraón, por ejemplo, como el de Tlatoani, y Minotauro debió haber sido algo así como el título que tenía el lugarteniente del Ujú. déspota cretense. Entonces, lo cierto es que, para nuestra fortuna, Diodoro Sículo se inventa el nombre, le pone Aristóteles, le pone Aristóteles, Ay, le perdón. pone Asterión, ¿no? Y pues por ahí quedó, ¿no? Porque aparte tampoco es que durante mucho tiempo se leyese biblioteca mitológica, son de esas cosas que Borges leía y conocía, ¿no? Se encuentra el dato, pues, del que nadie había sacado provecho y nos da un cuento, ¿no? Y Ujú. yo he de reconocer que la primera vez que yo leí La Casa de Asterión, cuando yo todavía no sabía de mito y literatura griega y esas cosas, a mí me causó una honda conmoción cuando terminé de leer el cuento, porque leí el título, leí el epígrafe, ¿no? Que claro es el guiño, ¿no? Que es la huella, ¿no? Que se tiene que seguir, y terminé y dije, ¡ah! ¡Es el Minotauro! Pero si no hubiese sido ignorante, pues no habría tenido ese efecto. Entonces, por eso no me fustigo por mi ignorancia de entonces. Pero se necesitaba de ser ignorante, al menos de esa fuente mitográfica, para poder gozar del efecto que Borges quería, que era el de conmocionar a su lector, ¿no? Cosa que a mí me pasó al final. Lo sigo leyendo, me conmociona cada vez menos, pero me parece ahora asombroso cómo hizo aquello con ese gatito, ¿no? Um, yo creo, ahora a la vuelta de los años, que La Casa de Asterión es una suerte de homenaje a un cuento de Leopoldo Lugones que se llama Los caballos de Abdera. Mm. Escribió se publicó en 1911, 1914, que me corrijan la fecha, por ahí, 1910, 1911, que según Borges es el primer cuento de ficción científica. O si alguien anda interesado en rastrear hasta donde se pueda los orígenes de la ficción científica, que no ciencia ficción, de la ficción científica, los tendría que encontrar en nuestra lengua, en ese cuentito, ¿no? Que muy ingeniosamente engaña al lector ofreciéndole el lenguaje de la historia para luego introducir en una historia que se ha desbocado en el momento en el que se desbocan los caballos y matan a toda la gente de Abdera. Pero uno no sabe como lector, o sea, esto es una crónica, o sea, me lo tengo que tomar como cosa seria, pero esto parecía que no es serio, ¿no? Por cómo se desarrolló, pero resulta que eso daba por serio en la antigüedad, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo en uno de los primeros momentos se usa del discurso que se tiene por científico, ¿no? Para engañar al lector y llevarlo a una dimensión que no aceptaría de otra manera porque es tan increíble que no lo da por creíble, ¿no? O sea, es tan increíble que no lo da por creíble. Y me parece que Borges quiso hacer algo parecido a propósito, digamos, de la materia clásica con ese cuento, ¿no? Y luego también con el inmortal, ¿no? Pero bueno, esa es una Claro. suposición que tengo hace tiempo, ¿no? A lo mejor alguna tesis un día de estos, ¿no? Como tú sobre esas cosas, y si no, bueno, pues ahí lo dejaré para los que, los que quieran darle a eso, ¿no? Ahora sí, cuéntanos sobre Cortázar, otra Ah, vez. en Cortázar son los reyes. Es que ahorita que dijiste Lugones, me acordé que hay uno de los poemarios que está dedicado a Lugones, ¿no? Sí, eran muy amigos. Sí. Ajá. Bueno, y en Los Reyes de Cortázar, el título viene porque son los dos reyes, Minos y Teseo, conversando, ¿no? Sobre el poder y sobre qué va a pasar con el Minotauro. Y entonces está esta historia entre Ariadna y Teseo, ¿no? Que como sabemos, Ariadna no termina yéndose con Teseo porque Teseo la abandona en una isla porque Dionisio la quería para él.
¿no? Entonces le dice a Teseo que no se la lleve y la deja en la isla de Día, ¿no? Y entonces por eso, En una de las varias versiones sobre de la relación que sostuvieron Dionisio y Ariadna. ajá, exacto. Y entonces, por ejemplo, esta canción de Baco, ¿no? De Lorenzo el Magnífico, pues hace Ujú. alusión a Ariadna y a Dionisos Y a que las van bodas de juntos. Ariadna. Ajá, exacto, ¿no? Y bueno, es que acabo de leer Fedra de D'Annunzio y Fedra ¿Por qué? Porque termina, no tenía otra cosa que hacer. ¿Cuál era el anuncio? ¿Por qué no? y Fedra pues termina enamorando. Fedra se casa con Teseo, ¿no? Pero termina enamorándose de su hijo Hipólito, ¿no? Y bueno, ya esa es otra historia. Pero Eso todo está, esto, está en la tragedia, está en Eurípides. ajá, está en Eurípides, está en Racine, ¿no? Que es Sí, toda la, la pedra de la historia. Ajá. de la historia, exacto. Entonces, acá son Minos y Teseo conversando, digamos, llegando al acuerdo, ¿no? ¿Qué va a suceder si Teseo mata al Minotauro? Y entonces son los dos reyes y los dos reyes conversan y los dos reyes se observan, ¿no? Y Minos dice que el Minotauro está acechando su trono, ¿no? Y entonces también Cortázar recurre al elemento onírico y Minos, por ejemplo, dice, Minotauro, silencio en acecho, signo de mi poder sobre la concavidad del mar y sus ramos de azules islas, testimonio vivo de mi fuerza, del filo abominable de la doble hacha, sí, preso y condenado para siempre, pero mis sueños entran al laberinto, allí estoy solo y desceñido, a veces con el cetro que se va doblando en mi puño, y tú adelantas, enorme y dulce, enorme y libre, oh sueños en que ya no soy el Señor. Y entonces, Ujú. esta parte de Minos en este soliloquio, ¿no? Me parece fascinante porque Minos, vemos a un Minos con temor a perder su trono, con temor a perder su trono. ¿No? Es que Claro, porque si el héroe aniquila a la bestia, cuya hambre aterroriza a las islas que tiene bajo su control el rey de Creta, este se queda sin su poderío. Sin monstruo, no hay héroe. Y sin claro, monstruo, no hay rey. O exacto, sea, sin amenaza real o irreal, no se puede controlar a las masas. efectivamente, y eso es lo que está Claro, porque diciendo. ese es el trasfondo, ese es, digamos, no sé si decir el trasfondo, el correlato, ya no sé mucho qué palabras usar ahora, pero es lo que subyace en esa obra de teatro, lo cual no volverá a aparecer, curiosamente, en Cortázar, sino en otro tipo de libros, como el libro de Manuel, ¿no? Es decir, su vocación política, ¿no? La reivindicación de los derechos civiles. Es una preocupación que en Cortázar está, pero que no suele confundirse con su literatura, sobre todo con su cuentística, sino en ocasiones muy particulares y en libros que se alejan en realidad de su obra cuentística y de su obra novelística, al menos la que nosotros um, solemos leer con mayor frecuencia. Pero aparece en esta primera obra, ¿no? Que es la de Cortázar. Ujú. Porque en realidad de eso va, es como tú dices, estos dos que confabulan entre sí para que aquel no vuelva victorioso o no, y le permita entonces matar a lo que es su verdadero poder, el monstruo. Y de ahí Claro, el título de la obra, ¿no? ujú. Sí, y ahora que estamos conversando, me viene a la mente como el otro trasfondo, ¿no? O la otra lectura que se pudiera hacer, tanto de la Casa de Asterión como los Reyes de Cortázar, ¿no? Ya ves que a los dos también siempre se les criticó que no dijeran su postura política en la época de la dictadura de Argentina, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y claro, aparte los dos, como tú mencionas, son argentinos, pero argentinos hasta qué punto con esa anterior Argentina, porque Cortázar, como sabemos, se fue a vivir a Francia, Sí, él ¿no? Y escribió su allá. obra en el exilio. Borges no, o sea, Y, Borges fue lo suficientemente viejo como para no tener que salir, ¿no? De Argentina por el peronismo, que lo vivió, ¿no?
y lo padeció como otros, ¿no? No en un grado tal como aquellos que tuvieron que dejar el país, pero lo padeció, ¿no? Ujú. Sí, pues Borges era tan viejo como el siglo, ¿no? O sea, Borges nació cuando Freud estaba publicando la interpretación de los sueños, Sí, ¿no? No fue 1900, sino 1898, nada más que él le pidió a su editor que le cambiara el año para que naciera con el siglo, ¿no? Pues Borges nació a finales, ¿no? Del siglo XIX. Sí, sí, claro, pues él inventó o sea, es de los, fue vanguardista, ¿no? De lo cual luego él se va a arrepentir por lo que toca, ¿no? exacto. Por lo que toca al ultraísmo del que él fue uno de los portavoces, ¿no? Y conoció a Alfonso Reyes en los 40, ¿no? Allá todavía en Buenos Aires y demás. Bueno, más bien Alfonso Reyes lo inicia, ¿no? Y luego él inicia, es decir, Cortázar perdón, Borges luego inicia De a acuerdo. Cortázar, ¿no? Ajá. Fíjate que, no sé, si me permitas contar brevísimamente para que sigas con tus comentarios, con tus observaciones más bien, el origen de los reyes que es muy simpático, porque Cortázar cuenta, y eso está en la celebérrima entrevista que ofreció en España, ¿no? En el programa A Fondo, que se puede encontrar en la red ahora muy fácilmente, antes era más difícil, ahora está ahí, a mano de todos y cada uno de nosotros. Bueno, cuenta en esa entrevista cuando le preguntan precisamente sobre la peculiaridad, ¿no? Que representa en el corpus de su obra, o en su corpus esa obra, ¿no? Esta especie de, que se ha venido a llamar poema dramático, esta obra de teatro. Ujú. Y él dice que esa obra no es suya, que esa obra, por decir así, le fue dictada. Que cierto día, cuando él regresaba del trabajo, rumbo a casa, en en el colectivo, en el autobús que lo conducía, de repente tuve una visión, ¿no? Una especie de epifanía, una suerte de revelación, por la cual se le presentó, dice, el mito del Minotauro, que es de todos conocidos en Occidente, si algún mito conocemos de los griegos, es quizá el del Minotauro, se le presentó el mito del Minotauro, pero al revés, como tú lo has contado, ¿no? Decir que Ariadna estaba enamorada de su hermano, que es el Minotauro, y no de Teseo. Ujú. Entonces, que habría usado a Teseo para liberar a su hermano del Minotauro, donde lo tiene encerrado mismo, por el interés que le conviene conservar, ¿no? Política. Como si, como si una especie de ancestro cretense hubiese hablado por él, ¿no? Y dice, quizá es testimonio los reyes del gen cretense que todos llevamos en el. Lo cual explica, dice por último, la lengua, ¿no? A lo que tú también aludiste. Esa forma encumbrada, áulica, ¿no? De escribir no la vamos a ver jamás, una vez más, en Cortázar. Ni siquiera en sus poemas, los que conservamos, porque muchos sobre todo los de su juventud, los quemó, como muchos otros cuentos y muchas otras novelas. Bueno, novelas no tanto, muchos otros cuentos, ¿no? Entonces dice, pues ese cuento, esa obra de teatro, ese poema dramático, como lo llama el entrevistador, no es mío. Dice, es la primera cosa que se publica bajo mi nombre, pero no es lo que yo crea que pueda ser llamado mío, ¿no? No me pertenece. Alguien más me lo dictó. Claro, otra vez, pues, trabajan con lo fantástico, con lo excepcional, ¿no? Con algo que siempre le gustó, ¿no? El dar cuenta del otro lado de la cosa, ¿no? Ujú. Y eso se verá a lo largo de su obra, que comienza, sin embargo, acá en Los Reyes, ¿no? Si uno piensa, ¿no? Que cuando le preguntaban a él cómo escribía, decía que era muy vago, ¿no? Que él no escribía con método ni se sentaba a ciertas horas. Que él escribía en la mente, iba componiendo, de repente le llegaba, escribía, lo iba armando y ya cuando lo tenía en la cabeza se sentaba a escribir hasta que lo acabó, ¿no? Así. Ujú. Entonces es probable que sí, algo del otro lado le dictase cosas. No lo dudaría tampoco. Y bueno, en esta obra de los reyes, ¿no? Hay una cuestión que me parece fascinante, porque al Minotauro se le llama el amo del rito y el amo del juego, ¿no? Sí, Y porque en, además es poeta, ¿no? Es un poeta, es un bailarín, ¿no? Es un mago, un saltimbanqui.
Ajá, y entonces cuando Teseo entra al laberinto, lo que se encuentra es un lugar lleno de jóvenes y de doncellas, ¿no? Que están Ujú. danzando, que están cantando, ¿no? Y bueno, el desenlace, ya quizá ya todo el mundo sabe cómo termina esta Bueno, historia. yo no sé si se lea, no sé si se lea Los Reyes de Cortázar. Te pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo estudié el doctorado en literatura hispanoamericana, que llevamos con Lucinela Gutiérrez de Velasco, que es una de las grandes estudiosas de lo hispanoamericano, cuando estábamos hablando de Cortázar y ella preguntó, pues, ¿qué fue lo primero que habíamos leído de Cortázar, ¿no? Y yo obviamente dije, Los Reyes, ¿no? Y dijo, qué raro. Yo, sí, 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 esto es raro. Pero es cierto, o sea, yo sabía de Cortázar cuando muy joven, pero no lo había leído. Y lo primero que leí de él fue Los Reyes, ¿no? Y después seguí leyendo otras cosas y sigue siendo uno de los favoritos. Pero yo no sé si la gente que lea Cortázar lea Los Reyes, ¿no? Pero deben de leerlo. Deberían de leerlo, exacto. Y bueno, em, lo que pasa es que cuando hice la tesis, el doctor que dirigió mi tesis, que dentro de sus actividades es dramaturgo, me dijo, Victoria, yo no conocía la obra de teatro de Cortázar, ¿no? Gracias porque me llevaste a conocerla, pero tampoco es algo que era, ¿no? Ah, Entonces, y luego hizo su libérrima adaptación, se sacó el financiamiento y la montó. no, no lo ha hecho, dudo que lo haga. Ahora, lo cierto es que eso, o sea, también hay que decir, o sea, hay escritores, como dice un amigo mío, hay escritores que escriben teatro, bueno, que componen teatro como dice de Safari, ¿no? Responden al llamado de la aventura, pero no tienen la más remota idea de cómo hacer teatro, no son Lope de Vega, no son García Lorca. Hay que decir que Cortázar no es ni el uno ni el otro. Entonces, eso de teatral tiene poco, ¿no? Es más bien una especie de poema dramático, ¿no? Ajá, Que otra cosa. ¿No? claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues es una invitación para que busquen Los Reyes de Cortázar, ¿no? Para que la lean. En mi opinión es fascinante, o sea, como bien lo mencionas, es un poema que me parece maravilloso, me fascina y cada vez que lo leo, ¿no? Cada vez que vuelvo a él, me sigue fascinando. Y no sé si es que ahorita estaba pensando, tengo aquí, por ejemplo, el poema del laberinto, ¿no? De Pues mira, Borges. deleítanos con él, haznos un comentario para despedirnos luego de lo uno y de lo otro. Y entonces el poema de Borges del laberinto dice, no habrá nunca una puerta, estás adentro y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es su nombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña, de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Me encantaba este poema, porque ahorita que lo volví a leer, ¿no? Estaba viendo este no, ¿no? Esta negación en el soneto, es un soneto. No abras Ujú. una puerta, no esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, ¿no? Y lo que comentábamos al inicio del programa, esta bifurcación que encontramos en Borges, no existe, ¿no? Nada esperes. Y entonces Borges, que también es experto y que le fascina dar vuelcos, ¿no? Sobre lo que escribe, dice, no tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro, ¿no? Y cuando empezamos la conversación, hablábamos de que el laberinto tiene un centro. Y aquí Borges está negando la existencia de ese centro, ¿no? O sea, justo nos está llevando en esta cuestión laberíntica de su soneto, ¿no? No hay una puerta, pero estás adentro. Y el alcázar abarca el universo, pero no tiene anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. Y luego no esperes el rigor de tu camino, ¿no? Que ya
que ya lo comentamos. Es de hierro tu destino como tu juez, ¿no? De hierro, o sea, hay algo ahí duro que va a cortar, digamos, o con el que te vas a enfrentar a tu destino. Y luego la embestida, ¿no? Aquí está el Minotauro. No guardes la embestida Ujú. del toro, que es su nombre, cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida, ¿no? Y pareciera que es el Minotauro, ¿no? Que se entreteje con este laberinto, ¿no? Lo que comentábamos también al inicio del programa, como dentro del mito del Minotauro y el laberinto hay varios personajes que se entretejen, ¿no? Dédalo, Minos, Minotauro, Ariana, Teseo, Ícaro, ¿no? Y el final, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera, ¿no? Todo esto es fascinante porque es un crepúsculo negro, o sea, y no vas a encontrar a la fiera, ¿no? Entonces, ¿qué hay en este soneto? ¿No? Es un laberinto, pero ¿cómo es esta voz poética en el soneto? ¿No? Sí, yo creo que ya en el laberinto como cárcel y ya en el laberinto como, como caja, en ninguno de los dos casos se aprisiona o se guarda lo que se fue a buscar. Quizá porque hace las veces de alegoría de lo que se desea, ¿no? Ujú. Que nunca es lo que se cree que se desea. También, Pero es demasiado tarde porque cuando uno lo haya, se da cuenta que no era eso que deseaba, pero para lo cual pues, ha usado de su vida. y ha recurrido. Por eso no es casual que uno de los grandes poemas, si no el más importante de los poemas, perdón, tardo medievales del mundo hispánico, que es de Juan de Mena, se llama El laberinto de Fortuna. De fortuna, sí es cierto, claro. Y es fascinante también. Súper. Claro, sí, claro. Sí, porque, digo, habría que hacer una monografía como esas que le gustaban a María Rosa Lida, para ver cómo la idea de, o creo que podríamos decir en ese caso, la imagen del laberinto, al menos en el occidente, del mundo clásico al mundo medieval, fue andando hasta convertirse en una alegoría, Ujú. de la cual, como tú nos has dicho, bueno, hay todavía, yo creo, ejemplos, ¿no? Por eso es que hablamos, incluso en Harry Potter, ¿no? Seguimos hablando, con Harry Potter hablamos una vez más del laberinto y seguimos hablando del laberinto como una cosa intrincada, pero fascinante, ¿no? Que guarda algún halo de misterio, ¿no? Que tiene que Ujú. revelarse, ¿no? Oye, y ahorita que estabas comentando esto, hay otro dato que se nos ha pasado en esta entrevista, que es ¿de dónde se inspira Borges para escribir La Casa de Asterión? A ver, Y díganos, eso no lo sé. A ver. ustedes pueden buscar este cuadro de Watts, El Minotauro. De hecho, en el libro donde viene La Casa de Asterión, que ahorita se va a acabar, el Aleph, es donde viene en el libro de cuentos del Aleph, No. al final creo que viene el epílogo y entonces ahí Borges nos habla de cuando está enfrente de este cuadro, el Minotauro de Watts, ¿no? Ah, es Y cierto. viene esta historia, ¿no? Así como lo que mencionabas de Cortázar por inspiración, pues algo similar sucede también con Borges al ver este cuadro del Minotauro de Watts. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, como decíamos al principio, o más bien un poco hacia adelante, si algún mito se conoce, alejados como estamos de los griegos, de ellos, creo que sin duda es el del Minotauro, ¿no? Ujú. Cuyo escenario es el laberinto. Sí, y bueno, también para agregar al público lector, ¿no? Este maravilloso libro del Toro de Minos de Leonard Cotrell, ¿no? Sí, cómo no. Ujú, ujú.
que también es fascinante porque nos habla de un poco del descubrimiento, ¿no? Y de la historia, de cómo se encuentran musos. Habría que ponerle una advertencia a ese libro que es prodigioso por lo que toca a cuánto provecho se puede sacar, ¿no? De una interpretación del mito, que está inspirada, claro, en Arthur Evans, ¿no? Que fue quien descubrió Creta movido, ¿no? Por el Ujú. cuento, este que tú has mencionado y del que tenemos dos versiones prodigiosas, una de Cortázar, una de Borges, entre muchas otras. Quizá no así de prodigiosas, pero entre muchas otras. Habría que poner la advertencia al libro de Cottrell. Ah, si quiere seguir embelesado en la historia, no lo lea, ¿no? Porque, como decía Tucídides, toda explicación comporta, es decir, conlleva la muerte de un mito. Pero es un libro fundamental, pues, si uno quiere saber sobre Creta, ¿no? A la que se llegó desde los tiempos de Evans por el mito, hay que leerlo. Sigue siendo una obra uh, Bello, que no se puede dejar de lado para conocer el mundo cretense, ¿no? ¿No? Por el claro. cual se llega precisamente por el Minotauro, ¿no? Por el laberinto. Ujú. Así Sí, porque es. uno dice, claro, pues es que el laberinto pudo haberse inspirado en por lo intrincado que eran las muy numerosas estancias de los palacios cretenses, como el de Gnosos. Pues ya le quita el chiste, ¿no? Pero el hecho nunca ha sido atractivo, pues. Bueno, y ahorita que estás comentando esto, también como en el siglo XVII, me parece, se da también un auge por los laberintos, eh, por los jardines en forma de laberintos, ¿no? Ah, pues Claro, incluso sí, en ahí el también país de habría los que vivos, preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue primero? Bueno, fue primero el laberinto y luego el vivero, obviamente, ujú, y el jardín, ¿no? Obviamente, es el ujú. jardín. O sea, yo no sé en qué momento habría que estudiarlo. Ah, ah, en qué momento los jardines se vuelven laberínticos. Según lo que yo leí, es con Versalles, ¿no? Pero yo creo que viene de antes, yo creo que viene de esta cuestión del bosque, ¿no? De esta Sí, cuestión de la... la domesticación del bosque, digamos, ¿no? Ujú. Así es. Sí, yo creo que viene de eso, de la domesticación del bosque. Pues ya ahí tienes otro tema del que podamos charlar, ¿no? Porque también Pues puedes de hablar hecho, más adelante del jardín, del vivero, de la domesticación del bosque, porque claro está, el jardín no es el bosque, obviamente, ¿no? Pero en ambos ¿sabes? casos, pues, o sea, hay ejemplos culturales, tanto el bosque como el jardín. Ujú. ¿Sabes que hay dos Maestra, obras más? dime, no, dime. Hay dos obras más también que yo creo que es la próxima sesión para seguir el hilo del laberinto, ¿no? De este Sí. intrincado laberinto. Eh, Porque es el Minotauro de Frederick Dürrenmatt Ujú, y el sueño de Deda, el arquitecto y aviador de Tabucchi, ¿no? ujú, Entonces, ujú. pero bueno, podemos platicarlo después y como siempre ha sido un placer charlar contigo. Maestra, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, con el propósito de haber charlado con usted acerca del laberinto y de la criatura que en el occidente europeo y americano lo ha habitado en nuestro fantaseo, que es el toro de Minos, o que nosotros conocemos familiarmente, no sin poco cariño, como el Minotauro, ¿no? Pero hay que cuidarse de él como hay que cuidarse de los niños, porque de jugar con ellos en una de esas podemos salir hasta. No se vayan a perder, como ya dije yo al principio de la transmisión, el curso que tenemos en puerta, del que ya se darán noticias formales la próxima ocasión, la próxima semana, de la maestra Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante, como una suerte de iniciación al mundo dantesco, en particular de la comedia. En estos tiempos que en Castalia nos estamos dedicando a las accidentalmente, ¿no? Porque lo fueron solicitando y se fue dando. Ahora nos estamos dedicando a las grandes obras de la literatura, ¿no? Lo estamos haciendo con la de Cervantes, es decir, con el Quijote, lo haremos con la de Dante, luego lo haremos, si todo marcha bien, con Homero, en mi caso, y David nos hablará, por ejemplo, del Trato más adelante. No se vayan a perder, como lo hemos dicho,
el curso que viene de la maestra Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante, del cual ya les daremos noticias muy brevemente a partir de la siguiente semana para que puedan inscribirse y la acompañen a partir de septiembre. Mientras tanto, como siempre, la maestra Montemayor está en la absoluta disposición de contestar sus preguntas, de contestar sus comentarios, siempre cuando tengan usted la gentileza de escribirle por sus redes sociales y desde luego por Castalia. Maestra, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decirnos acerca del laberinto o acerca del Minotauro? No sin antes decirte lo que te manda a la 1771. Un gusto verlos y escuchar tan interesante charla. Muchas gracias, la. Súper interesante, muchas gracias, dice Minerva, no gracias a ti. Ya saben, no se pierdan, estas conversaciones quedan grabadas en nuestra lista de play de Instagram o en nuestro canal de YouTube, ¿no? Si no pueden verlas en vivo. Maestra, entonces díganos algo antes de retirar. Pues los invito a leer a Borges y a Cortázar, ¿no? ¿Qué Para más? recorrer ¿No? el laberinto. ¿Qué más? Ellos Y, se bastan a sí mismos, ¿no? y que los esperan el curso de Dante, va a estar interesantísimo, ¿no? También para recorrer este laberinto dantesco que es el infierno. Sí, sí. Es la Gracias, primera vez en la que... Sí, dime. gracias por habernos acompañado, ¿no? Igual vi el saludo de Minerva y el saludo de Lala, que es Eva, y a Gerardo y a Bueno, los que estuvieron participando y todo, ¿no? Por ahí vi al doctor muy Pablo bien. conectado también. Bien, pues lo hemos dicho y lo repetiremos, ¿no? Dentro de poco el curso de la maestra Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante, estén atentos, ya tendrán mayores noticias sobre eso. Mientras tanto, disfruten de las charlas que tenemos semanalmente con nuestros profesores, entre ellos la maestra Victoria Montemayor, con quien hemos estado en esta ocasión en la hora de América, Cultura para el Continente. Se despide de ustedes en compañía de la agradabilísima maestra Montemayor, el doctor cofundador y director. Hasta la próxima. Chao.